4, 6, 8, 10, 12, 14. El comercio justo es algo relativamente nuevo. Hay muchos productos nuevos que están funcionando muy bien. Hay mucha humanidad en todo esto. Tenemos que acelerar el desarrollo. Hay que ir más deprisa. 14, 16, 18, 20. El comercio justo supone dar un enfoque más social a la gran distribución. 20, 22, 24, 26. La cifra de negocios del comercio justo de Carrefour es de unos 18 millones de euros. La cifra de negocios ha aumentado un 40% en el grupo Intermarché. Voy a comprobarlo en mis notas. 6 millones. Explicamos al cliente lo que es el comercio justo. Es compartir la riqueza de la tierra. Tener productos que dan sentido a su consumo. Ayudarles a pasar de consumidores a consumoactores. 28, 30. 32. Consumidores. Consumo actores. En nuestra época triunfan los juegos de palabras y los trabalenguas. Nos encanta jugar con las palabras. ¿Pero solo se trata de una cuestión de gusto? Veamos. Acerquémonos para verlo mejor. Empezaremos por echar un vistazo a nuestro alrededor. Desde la comida rápida hasta los helados, pasando por el café y los restaurantes elegantes, hoy en día todas las grandes marcas que pueblan nuestras ciudades tienen la misma palabra en la boca. Justo. Comercio justo. Para estos grandes de la distribución, el comercio justo o solidario representa el 1% de la cifra de negocios. Pero si hablamos del aumento de las ventas, es espectacular. Un 40% más al año. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Que dentro de muy poco todos, tanto en el norte como en el sur, celebraremos la boda de la economía y la moral? ¿Se establecerá de repente una alianza entre el negocio y la filantropía? ¿O bien... Un poco de historia. Echar la vista atrás nunca ha hecho daño a nadie. El comercio justo o solidario surgió en 1980. Durante mucho tiempo permaneció confinado en las tiendas asociativas y en las ventas caritativas. El acto de compra era militante, manifestaba la expresión de la solidaridad entre los consumidores del norte y los pequeños productores del sur. En estas tiendas podían encontrarse objetos de artesanía procedentes de los Andes, del Mekong o de África. Y también algunos productos alimentarios, chocolate, café y mermelada. Pero no se podía hacer la compra para la cena. En 1998, algunas asociaciones del movimiento antiglobalización lanzaron una campaña. Mandaron miles de tarjetas postales a los dueños de la gran distribución. La idea era forzar las puertas de los templos del consumo moderno. Argumentaban que las grandes superficies eran las más interesadas en vender productos justos. Enseguida, las marcas pioneras empezaron a salir de su gueto. Empecé con Alter Eco abriendo una tienda que no funcionó. Abrí otra tienda en el centro que tampoco funcionó. Creé una página web y tampoco tuvo éxito. Así que probé en la gran distribución, el único sitio donde el comercio justo puede triunfar en términos de volumen para los productores. Cuando digo que no funcionaron las tiendas, me refiero a que las repercusiones para el grupo de productores con el que trabajaba eran prácticamente nulas. Así que decidí vender los productos a la gran distribución. Y hoy lo reivindico, porque hemos alcanzado un volumen muy significativo, hemos mejorado nuestro funcionamiento y pagamos más a los productores. Monoprix y Auchan fueron los primeros que respondieron favorablemente y los primeros en tener los productos. Le siguieron otros grupos como Leclerc, Carrefour e Intermarché. Los productos justos se fueron instalando en los pasillos de las grandes superficies y ahora no solo los vemos en algún estante,
sino que hay secciones enteras dedicadas a ellos. Al sello bio que certifica la calidad del producto se une el sello FLO de Comercio Justo, que garantiza la calidad del comercio. ¿Consumidor? ¿Consumo actor? En unos y otros productos las etiquetas se suceden. Mientras tanto, los productos se diversifican y la estrategia de marketing se afina. Se trata de un comercio que evoluciona bien y prueba de ello es el surtido, el número de referencias. En 2006 teníamos cerca de 100, unas 104 o 106 referencias en nuestro surtido. Y en 2007 llegamos a 144, así que hubo una fuerte evolución. Si nos fijamos en determinadas familias de productos, la banana solidaria, por ejemplo, progresó un 40% ese mismo año. Es decir, entre 2006 y 2007, cuando el sector estaba en unas cifras inferiores a 10. Así que puede decirse que se trata de productos que evolucionan muy bien. El cerebro de esta ofensiva tiene un nombre, Max Havelaar, que poco a poco se ha ido convirtiendo en sinónimo de comercio justo. Aunque existen varias firmas como Rainforest o la Asociación Europea de Comercio Justo, el sello que manda es este. Max Havelaar pone en su etiqueta el origen de los granos de cacao en el caso del chocolate y el país productor. Es una garantía. De todas formas, para que el producto pueda obtener la denominación de comercio justo, tiene que llevar este sello. Max Havelaar. ¿Pero quién es Max? ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que defiende? Enseguida nos enteramos de que Max Havelaar no existe. Es el protagonista de una novela holandesa del siglo XIX que denunciaba la desigualdad de los intercambios con las colonias. Max Havelaar es una asociación. La fundó en 1988 Frans van der Hoef, un sacerdote obrero que predicaba la solidaridad entre los consumidores de los países ricos y los pequeños productores del sur. Max Havelaar no produce nada, no compra nada, no vende nada. Max Havelaar, Fair Trade en inglés, organiza y abastece a 21 países del norte. A través de su filial Flosert, Max Havelaar certifica a más de 600 cooperativas, es decir, 1,5 millones de pequeños productores de 60 países. Las reglas son muy sencillas. Los pequeños productores se reagrupan en cooperativas y se benefician de una tarifa mínima garantizada independientemente de las fluctuaciones del mercado. El comprador tiene que prefinanciar sus compras y abonar una prima de desarrollo en función de los volúmenes comprados. La asociación está reconocida a nivel mundial como símbolo del comercio justo y hoy parece sumarse a la ola neoliberal. Max Havelaar ha llegado a las grandes superficies. A nosotros lo único que nos preocupa es mantener el espíritu del comercio justo y que todo este tipo de empresas que llevan el sello se ajusten al comercio justo en el impacto en las familias de los productores para que puedan beneficiarse de un comercio con rostro humano. Actualmente, como estas empresas ofrecen productos justos a los consumidores, están haciendo campañas de publicidad y me parece muy bien, porque todos somos consumidores. Y para comprar el producto tenemos que saber que existe y dónde se puede encontrar. Y ese es el trabajo de publicidad que hacen las grandes superficies. Yo solo puedo felicitarlas. El lobbying ha pagado, si podemos decirlo así. Todas las grandes firmas se han puesto manos a la obra. Y lo han hecho con orgullo y con mucho entusiasmo comunicativo porque los consumidores han respondido. Es muy sencillo. Los consumidores pagan aquí un poco más caro para que el pequeño productor de allá gane un poco más. La pregunta es, ¿cuál es la contribución financiera del gran distribuidor? No hacemos ningún esfuerzo especial. Nos quedan los mismos márgenes que en el resto de productos que vendemos. No perdemos dinero en términos de margen. Mantenemos el margen. ¿Al final pierden dinero o no? No, al final no perdemos dinero.
Voy a ponerle un ejemplo. Cojamos una tableta de chocolate u otro producto cualquiera que cueste un 10% más que su equivalente en el comercio convencional. Nosotros bajamos el porcentaje de margen, pero en céntimos de euro la cosa queda así. Si tengo 20 céntimos en este producto, tengo también 20 céntimos en otro producto equivalente que no provenga del comercio justo. Un poco complicado, ¿no? Bastante. Bien, veamos. Una tableta de chocolate normal cuesta, pongamos, 1,50 €. La gran superficie toma un 20% de margen, es decir, 30 céntimos. La tableta justa cuesta más cara, eso ya lo sabíamos. Pongamos 2 €. Generosamente, la gran superficie solo toma un 15% de margen. Pues bien, el 15% de 2 € sigue siendo 30 céntimos, es lo mismo. Qué astutos son los distribuidores. El comercio justo no les cuesta nada. Veamos lo que nos dicen las etiquetas. Podemos leer, por ejemplo, productos procedentes del comercio justo, 98% del peso total. Bien, reflexionemos. Esto no significa que el comercio de estos productos sea un 98% justo. Claro que no. El comercio no se mide en kilos. Es más, ¿cómo medir lo justo? Pasan tantas cosas desde la obtención de la materia prima hasta que el producto llega al carrito, toda una cadena industrial y comercial. Pero en muchos casos es la mismísima cadena la que recurre al comercio justo. Bien, volvamos a nuestra famosa tableta de chocolate. Sigamos la cadena. Aquí la tenemos en las estanterías de la gran distribución, en Auchan, Carrefour o Leclerc. Si lo he entendido bien, la firma, a través de su central de compras, ha hecho el pedido a un proveedor. El proveedor busca un industrial para que fabrique las tabletas. El industrial, en función de los pedidos, necesita pasta de cacao, así que se dirige a un fabricante de pasta de cacao. Para hacer la pasta, el fabricante necesita grano de cacao. Contrata a un importador para que traiga el grano de África o América Latina por barco. El importador se lo compra a otro proveedor con base en el país de origen. Y este último lo compra en el mercado local, más o menos directamente, a los productores locales de grano de cacao. Ya tenemos la cadena. Un 98% de materia prima solidaria, sí, aquí. Pagada a un precio justo, así es. ¿Y luego? ¿Pasa lo mismo que en el comercio ordinario? ¿Como en cualquier otro producto? Un punto importante es que el sello garantiza que el producto proviene del comercio justo, pero no garantiza que la empresa que está detrás del sello realice las mejores prácticas del mundo. Max Havelaar tiene que tener mucho cuidado con la gente que hace trampas. El objetivo principal no son obligatoriamente los distribuidores, sino los comerciantes. Unos comerciantes que ya son líderes mundiales en el sector del arroz, del té, del zumo de naranja, etc. Emplean prácticas que se oponen por naturaleza al comercio justo, o al menos son diferentes. De pronto sus clientes les piden productos solidarios y productos bio. Entonces ellos se preguntan quién tiene bio, quién tiene productos justos, y los compran. Puede ser que en ocasiones hagan trampas sin darse cuenta. Compran MH, Max Havelaar, sin saber lo que significa. ¿Se está convirtiendo el comercio justo en un comercio como los demás? Quizás. Las grandes firmas están creando sus propias gamas de productos. Bien, este producto, por ejemplo, es un chocolate de marca blanca, es decir, de nuestra marca, Los Mosqueteros. ¿Ven? Es importante porque tiene el sello MH y también el sello de selección Mosqueteros. Para el cliente es una prueba de garantía. En abril vendimos 58 tabletas y en mayo hemos vendido 260 tabletas del mismo chocolate. Es un desarrollo muy importante. Ante todo está la voluntad de hacer competitivos estos productos para conseguir
conseguir el llamado consumo de masa. Les dicen que sus precios son demasiado elevados y que los precios del comercio justo deben alinearse en el conjunto de precios de los productos equivalentes. Porque si no lo hacen, ellos crearán sus propias marcas blancas de distribuidor. Y estamos asistiendo a los efectos perversos de este tipo de comportamiento, ya que al presionar a los proveedores del comercio justo, les están poniendo la soga al cuello. E in extremis nos arriesgamos a tener que reconsiderar los fundamentos del comercio justo, en especial la remuneración de los productores. Voy a contarles una historia de chocolate. En un estante de una gran superficie hay dos tabletas. Una lleva la marca de un gran distribuidor, 74% Ecuador, el sello Massa Belag. Precio, 1,45 €. La otra tableta está firmada por una marca pionera del comercio justo. Las mismas características que la primera tableta, el mismo chocolate, el mismo sello, pero su precio difiere. 1,85 €, un 20% más. Es más, el segundo chocolate va a desaparecer. Ya está. Todo se remonta a principios del año 2006. Escala Equitativa era una submarca de Lobodís, un pionero del comercio justo en el sector del café desde hace 20 años, que con el paso del tiempo ha ido construyendo una cadena de fabricación artesanal fuera de los grandes circuitos agroalimentarios. Éramos unos intermediarios reconocidos por las asociaciones que proclamaban el mensaje del comercio justo. Al principio solo había café. Fuimos a verles y les dijimos, ¿por qué no hacerlo con el chocolate también? Chocolate, azúcar, arroz, té, pero sobre todo chocolate. Como conocemos nuestros departamentos y normalmente tenemos buen ojo para lo que puede funcionar, nos decidimos a empujar a nuestros compañeros proveedores. Por aquel entonces había un hueco, casi no había oferta. La distribución aún no se había interesado por la marca blanca de chocolate, así que creamos unas tabletas que respondían a los criterios del comercio justo. Nos parecía que iba muy bien con la política y los valores de nuestra tienda, tener una relación como esta con los proveedores y poder ayudar a los pequeños proveedores a valorar sus productos. Era una actividad en la que yo estaba empezando y pensaba que no iba a poder crear la herramienta industrial, así que pedí ayuda a algunos especialistas para poner a punto las tabletas de chocolate. Especialistas como Natra Zahor, un grupo franco-español muy asentado en la fabricación industrial de chocolate. Bien, veamos cómo sucedió todo. Para cumplir su contrato con Carrefour, Lobodís hizo un pedido a Natra Zahor. Natra Zahor se convirtió así en proveedor de Lobodís, que a su vez era proveedor de Carrefour. Entre cada actor comercial se fijaron por contrato los precios, los volúmenes y los plazos de entrega. Todo estaba pactado. Lo que no podíamos prever era que la gran distribución se incorporaría rápidamente al consumo justo con sus marcas blancas. Pues sí. 6 meses después del lanzamiento del chocolate Escala Equitativa, Carrefour lanzó el mismo chocolate de su propia marca y firmó directamente un contrato con Natra Zahor. Nuestro objetivo no era competir con los productos de los grandes líderes del comercio justo como Alter Eco, Lobodís u otros, sino ofrecer una alternativa a nuestros clientes. Nos sorprendió un poco, y como no abundan las posibilidades de que te pidan que hagas tabletas de chocolate, nos encontramos con distribuidores que habían elegido a los mismos intermediarios para hacer las tabletas y a los mismos productores. Así que Natra Zahor se convirtió en proveedor directo de Carrefour. ¿Pero con qué volúmenes, qué fechas de entrega, qué precios? No nos lo dicen. No puedo responder a esa pregunta. No es que no quiera responder, es que no conozco la respuesta. Es decir, nosotros no intervenimos para nada en la forma en la que nuestros clientes gestionan nuestros productos.
En las marcas del distribuidor, las marcas blancas, tenemos volúmenes importantes y esto nos permite tener unos precios mucho más atractivos. Presionar a los proveedores, solidarios o no, es la regla de la gran distribución. Es un buen ejemplo de margen hacia atrás. Las grandes superficies obligan a sus proveedores a un montón de concesiones financieras. Partidas gratuitas, distribución en las estanterías gratuita, recuperación de los excedentes gratuita, etc. Mientras tanto, en Natrazaor las máquinas trabajan a pleno rendimiento. Necesitan más materia prima. Más aún cuando todos los grandes distribuidores quieren su chocolate justo. A finales de 2006 y a principios de 2007 tuvimos que enfrentarnos a dos problemas. Por un lado, el fuerte aumento de la demanda en Europa, y no solo en Europa, también en Norteamérica. Y por otro, la no adaptación de la oferta de productos justos. Y de pronto, Escala Equitativa y Lobodis tenían problemas de abastecimiento con este proveedor. A costa nuestra, evidentemente, porque entre un distribuidor y una pequeña sociedad como la nuestra, el fabricante eligió rápidamente al distribuidor antes que a la sociedad Lobodis. No cabe duda de que Zahor pensó que la garantía que podía ofrecerle Carrefour en materia de continuidad en el tiempo era más... bueno, creo yo, era más interesante que la de Lobodis. En resumen, Lobodis pide 1000 tabletas, por ejemplo. Se pone en marcha la producción. Pero 6 meses más tarde, Carrefour encarga 10.000 tabletas. Solo hay materia prima para fabricar 8.000. Natrazaor entrega las 8.000 tabletas a Carrefour. Lobodis no puede cumplir su contrato con Carrefour. Carrefour le reclama a Lobodis una penalización. Natrazaor paga una parte, pero eso no impide que Lobodis tenga que retirarse. Otros proveedores tradicionales de productos justos sufrieron presiones del mismo tipo. En el caso de este zumo de naranja, el año pasado se produjo una subida muy fuerte de los precios de zumo de naranja en el mercado mundial. Y un distribuidor nos preguntó si podíamos renegociar con la cooperativa para no tener que pagar el precio por encima del precio mínimo, dando a entender que ya nos pagaba suficientemente bien como para no tener que pagar el precio del mercado. Nos estaba pidiendo que pusiésemos trabas a las reglas del comercio justo. Por supuesto, le explicamos que eso no era posible y que no había que entrar en ese juego. Una impertinencia culpable y castigada. Durante varios meses, el almacén retiró de la venta el zumo de naranja rebelde. Pero ¿qué pasa con los pequeños productores del sur a los que se supone que queríamos ayudar? Pues bien, ellos también sufren las consecuencias de nuestras luchas de poder. ¿Cómo se llamaba esto? Así, daños colaterales. Volvamos a nuestros dos chocolates ecuatorianos. La cooperativa Fedecade reúne a 6 asociaciones de pequeños productores de cacao biológico. Y es la primera cooperativa de cacao ecuatoriana que consiguió la denominación Flocert Max Avelar. Lo consiguió en 2005, precisamente en el mismo momento en el que en Francia, hagamos un poco de memoria, Lobodis, a petición de Carrefour, lanzaba su tableta 74% Ecuador. Unos años después llegó la desgracia. Qué maravilla de gente que vienen a cosechar. Para la mayoría de los 1.500 pequeños productores miembros de Fedecade, las cosas apenas han cambiado. ¿Sabes lo que es el comercio justo?
Realmente no tengo yo mucho conocimiento en esto, ¿no? Pero aquí don Pepe sí le puede dar. El comercio justo. Oiga, creo que el comercio justo, no sé, si no entiendo o estoy equivocado, pero aquí se vende el intermediario y de ahí se derrama todo. Entonces para nosotros lo que nos queda es la migaja, para los pobres que trabajamos. Y ahora nomás que estamos aquí, queriendo ver si cogemos algo un poquito, porque está bien en la cosecha. Está bien fregado por el motivo que el cacao se ha atrasado, porque no hay nada. Estamos ahora recién queriendo ver alguna pepita que hay. Y no hay todavía como para cosechar y sacar así bastante plata. Las sucesivas cosechas se resienten de las condiciones climatológicas desfavorables. El peor periodo fue 2005-2006. La Fedecade, que acababa de renovar la denominación de comercio justo, se había comprometido con un comprador suizo, Pronatec, para una entrega de 50 toneladas de granos de cacao. Un comprador que se abastecía de granos de cacao en las cooperativas de América Latina para mandarlas a Europa. Una vez allí, las transformaban en pasta de cacao que luego vendían a Natrazaor. Este es el comprador de Pronatec, Stefan Bloch. Recorre América Latina para firmar contratos con las cooperativas. Trabajando con Fedecade, hubo un problema con la entrega. Teníamos un contrato para conseguir cacao comercio justo y no recibimos una entrega. Cuando yo firmé el contrato de compra con Fedecade, vendí ese cacao a un cliente. Y para mí, como sociedad de importadores, la máxima prioridad es respetar los contratos con mis clientes. Mientras que en Ecuador, Fedecade se retrasaba en las entregas, en Saint-Étienne la maquinaria de Natrazaor trabajaba a pleno rendimiento. A finales de 2006, recordemos, Carrefour lanzaba su chocolate. El resultado fue la escasez de granos de cacao. Lobodis no fue el único perjudicado. En Ecuador, la cooperativa Fedecade también sufrió un gran revés. Veamos la otra cara de la historia, versión sur. La presión es grande, o sea, la presión ya se probó un poco de esa presión cuando pasó el problema, cuando sucedió ese inconveniente con Pronatec. ¿Ya? Entonces, el riesgo existe, el riesgo también es grande, el riesgo de incumplimiento es grande, las condiciones climáticas a veces no son adversas. ¿Ya? Las lluvias, demasiadas lluvias o las sequías prolongadas hacen que nosotros no podamos entregar el producto a tiempo. Respecto a la negociación, lo que hubo con Pronatec, les había indicado de que no es fecha fija las fechas de entrega, ¿ya? Entonces, de ahí, Stefan Bloch nos manifiesta, nos responde que no hay problema, que él acepta esa propuesta. ¿Ya? Entonces, nunca se fijó en el contrato de que iba a ser a un precio determinado y a un precio y a una fecha de entrega estricta. Entonces, de ahí la confusión, o de ahí de repente el que se contrapuso un poquito la integridad de esa comercialización. Pasó el tiempo, llegó en el segundo año, en el 2007, los precios subieron demasiado como en relación al precio anterior. Entonces se habló, se comunicó otra vez con Stefan Bloch. Se llegó a un acuerdo, un nuevo precio por las primeras 25 toneladas. Cabe precisar que los pequeños productores tienen derecho a vender a precio de mercado cuando éste sea superior al precio garantizado por Max Havelaar. Así que tuve que comprar el cacao más caro de lo que lo había vendido. Tuve que hacerlo para mantener el contrato con nuestro cliente. No tenía alternativa. Comprar caro, vender a buen precio y asumir la pérdida.
Entonces luego nos quedaba pendiente ya las otras 25. Dijo que iba a revisar sus costos, sus precios y que nos iba a comunicar. Entonces ahí nosotros ya perdimos comunicación. Para mí el comercio justo no significa que tengamos que regalarnos las cosas unos a otros. Nuestra sociedad tiene que ganar dinero. Tenemos sueldos que pagar, tenemos obligaciones. Queremos hacer negocios que nos beneficien a todos, a nosotros y a los productores. Con la condición de que los productores estén a la altura. Stefan Bloch ya no trabaja con Fedecade. Ahora trabaja con la cooperativa Fortaleza, que se asienta en un valle con unas condiciones climáticas mucho más benignas. Este es el cacao que es... Al fin y al cabo, hay que asumir riesgos, pero hasta ciertos límites, y Pronatec necesita proveedores que sepan adaptarse a la demanda. Más aún cuando la cooperativa Fortaleza acaba de conseguir la denominación Max Havelaar, después de pagar a Flosser 3.500 euros, que es el coste anual de la denominación. De este modo, la cooperativa puede beneficiarse de la prima de 235 euros por tonelada de grano de cacao vendida, que le permite modernizar la explotación y pensar en proyectos sociales. Cada productor tiene 2 consultas en el año hacia un médico que ya está contratado. Y el 20% de los medicamentos tienen descuento también. También queremos entrar en los próximos años es con el área educativa dentro de los productores, o sea, ayudándole a las escuelas rurales donde están los hijos de los productores, que ya estamos en un mundo globalizado, donde vayan teniendo mejores conocimientos para que se vayan ya no convirtiendo en simple productores, sino ya entrando en una área más, para que aprendan a manejar a su finca ya no como una simple finca, sino como un negocio. Otra consecuencia. Al modernizarse, Fortaleza ha triplicado en 2 años sus rendimientos por hectárea. Y ahora está a la altura. ¿Pero a la altura de qué exactamente? Del boom europeo del chocolate justo. Piña y ese chocolate es de ustedes. Nada más con cacao de Fortaleza. Se vende en Francia, que es una gran superficie. ¿Te puedo preguntar? Otro pimienta de Sichuan. ¿Te puedo preguntar cuánto cuesta una barra allá ¿Cuánto? en el mercado? ¿Cuánto cuesta una barra esta en el mercado? Yo creo que cuesta en Francia como €1.45 la barra. Estamos hablando más de $2, ¿no? $2 y... Un poquito más de $2. Serían como $2.20. $2.20. Ah. Yo pensé que estábamos hablando de que costaba lo mismo que una tonelada de grano. No. No, se consigue barato, por eso no te puedo pagar más. Porque ellos venden tan barato. Esto es chocolate. Una bonita lección de comercio internacional. Detengámonos un instante en ella. El ecuatoriano Berto sabe que produce un cacao muy bueno, muy solicitado, y le gustaría venderlo más caro. Pero no tiene fuerza frente a los gigantes de la distribución que poseen la casi totalidad del mercado y revientan los precios. En concreto, los precios de las tabletas de chocolate. Ellos venden más barato para vender más, mejor dicho, para ganar más. Y para eso hay que comprar más barato. Y así a lo largo de toda la cadena, hasta llegar a la cooperativa. Para aumentar los beneficios, lo único que pueden hacer las cooperativas es producir más. Si el objetivo es aumentar el volumen, ¿podrán los mayoristas iniciales mantenerlo el día de mañana? Es la pregunta del futuro. ¿Le preocupa eso? Porque si no pueden... Si no pueden, será muy complicado. Se trata de un mercado que deseamos sacar adelante y el cliente es muy sensible a la continuidad de las referencias y a la continuidad del abastecimiento. Así que las compras de nuestras centrales son muy importantes. Hay muchos intereses en juego. Max Havelaar y Flosser tienen la responsabilidad de vigilar cada vez más cooperativas en los países productores.
ya sea en Perú o en Ecuador, y poder así garantizar materia prima suficiente para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. ¿No abastecen ustedes a la gran distribución? No, más bien somos proveedores de esperanza. Cada tableta vendida significa que una familia se beneficia de unas primas, de una mejora notable en su vida cotidiana. Así que para mí, el que cada vez haya más consumidores que demandan el producto, el que cada vez haya más industriales de la distribución que se implican, supone más vías para mejorar el nivel de vida de las familias de agricultores. Es cierto que el comercio justo tiene una parte de comercio y otra de justo, y para mí la más importante es la parte justa. Bien, bueno, siempre más. Este comercio justo se compromete a seguir el ritmo de la gran distribución. Enhorabuena a quien haya podido subirse al tren. ¿Y en Ecuador? ¿Qué aporta el comercio justo? ¿Realmente participa en el desarrollo nacional? La respuesta a esa pregunta es fundamentalmente sí, en el sentido en el que no se puede criticar el comercio justo como práctica. Es una práctica muy buena. Pero no es suficiente, y esa es la cuestión. No es suficiente, porque si el consumidor se limita a ir a comprar un producto procedente del comercio justo, probablemente ayude a una pequeña comunidad de campesinos de los Andes o de la costa. Pero hay que entender que eso es una parte muy pequeña de la economía de los países del sur y que estas buenas acciones tienen un impacto positivo sobre un grupo pequeño de la población. Pero las malas acciones que la política exterior de la Unión Europea realiza sobre los países del sur acaban con todas las buenas intenciones en el otro sentido. Seamos un poco más precisos. La Unión Europea y la Unión Andina, de la que es miembro Ecuador, negocian en la actualidad un tratado de comercio. Las cosas no van bien. En nombre de la política de libre competencia que proclama la OMC, Organización Mundial del Mercado, Europa quiere imponer a los países andinos la apertura de sus mercados públicos. Los países andinos se resisten. Los fondos utilizados para construir carreteras, escuelas y hospitales tienen que quedarse en el país. Si no conseguimos hacer una política interna de compra pública que soporte la proliferación y el refuerzo de las iniciativas de economía solidaria, porque existe un tratado con la Unión Europea que nos lo prohíbe, ¿cómo vamos a decir que Europa está promoviendo un desarrollo diferente, un desarrollo más justo? Apertura de los mercados. América Latina representa 500 millones de potenciales consumidores. Los gigantes de la gran distribución ya están en el paisaje. En Quito está la firma americana Walmart, pero en otros países está Carrefour. En la sección de cafés solo encontramos marcas extranjeras, aunque Ecuador sea uno de los primeros productores mundiales. Es obvio que aquí no hay comercio justo, sino comercio convencional. ¿Cómo luchar en este contexto? Algunos denuncian las traiciones y protestan experimentando otras formas de comercio justo. Gonzalo Marchán exporta a Europa la producción de pequeñas cooperativas ecuatorianas. Hace algunos años rechazó una oferta de colaboración comercial con Carrefour. El Rantimpag, que nosotros creemos en una nueva modalidad de trabajo del comercio equitativo, no apoyamos este tipo de iniciativas
porque creemos que es una utilización del comercio equitativo, ¿no? de una empresa que, si bien vende un producto del comercio equitativo, hace grandes campañas promocionales para sensibilizar a los consumidores y vender los productos del comercio convencional. Un contenedor va a salir hacia Europa. Arroz, quinoa, azúcar y mermelada que muy pronto se comercializarán en Francia, Italia y Alemania a través de redes asociativas. Somos completamente diferentes a Sello Flow. No necesitamos que vengan empresas de afuera con un sello a decirnos lo que tenemos que hacer, cuando aquí en nuestro país hay muchas culturas, ¿no? Muchísimas culturas, que cada uno tiene su propia vida, su propia forma de trabajar, respetando el medio ambiente, respetando la salud, respetando la vida de las personas, y no es necesario que alguien de afuera venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Respeto, recalca Gonzalo, de cooperativa en cooperativa. Hoy va a la cooperativa Biofasca. Su filosofía es la dignidad en el intercambio. Aquí la prioridad es la persona como tal. No es el dinero. Primero está la persona y luego el producto. No queremos que ni solo los productores, ni solo los exportadores o los importadores sean los beneficiarios, sino todos. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es apoyándolos de manera equitativa, solidaria, entre toda la cadena productiva, donde no competimos, sino colaboramos. Y, desde luego, lo que hacemos es buscar que cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros países, seamos los principales beneficiarios de esta actividad de producción y comercialización. Hay que transformar la materia prima in situ lo máximo posible. En Biofasca fabrican la pasta de cacao. Es un beneficio neto para la cooperativa. De hecho, en la exportación el kilo de pasta de cacao se vende un 35% más caro que el kilo de grano. Para Gonzalo, Michel Besson es más que un simple cliente extranjero. Es un compañero, un amigo. Michel Besson dirige Andine, una cooperativa francesa de productos justos. Michel Besson compra la pasta de cacao para que la transformen en Francia en una fábrica artesanal. Nada que ver con la gran distribución. Y el precio tampoco. La tableta de chocolate es un 40% más cara. Intentamos hacer cosas diferentes para distribuir nuestros productos, es decir, con las colectividades territoriales, los sindicatos, los comités de empresa, directamente con los consumidores, los mercados, las ferias, etc. Y lo conseguimos. Más lejos encontramos otra cooperativa en la que se fabrica azúcar. Una vez exportados, el azúcar y la pasta de cacao servirán para fabricar chocolate justo. Durante mucho tiempo, estos productores vendían la caña de azúcar por prácticamente nada a compradores locales que, a su vez, la vendían mucho más cara a industriales extranjeros. Hola, hola, buenas tardes, distinguidos. Hoy el proyecto da de comer a 17 familias. Acá nuestra prioridad no es el mercado como tal. Nuestra prioridad es la soberanía alimentaria, es decir, el autoabasto alimenticio primero. Y a partir de este autoabasto, entonces el excedente sí va para el mercado internacional. No queremos que acá se fomente una agricultura del monocultivo que echa a perder la armonía de la naturaleza. Hay que conseguir dar la vuelta al razonamiento, no depender de los mercados exteriores y que la calidad de vida esté antes que el negocio. Hay mandarinas, por favor. Cada uno de los
campesinos tenemos 10, 15, 20, hasta 40 y 100 hectáreas. Y entonces tenemos una producción no de solo cacao. Tenemos pasto para las vacas, sembramos maíz, sembramos palmito, sembramos palma y otros productos, yuca para la comida diaria, etc. ¿Y por qué? ¿Es más seguridad? Nosotros pensamos que debemos tener una finca integral, que podemos producir todo aquello que necesita, primero la casa, y luego el producto que salga podemos venderlo. Lo que está claro es que es inútil contar con estos pequeños productores para abastecer las estanterías de la gran distribución, aunque les pagaran el precio justo. Unos valles más lejos está la región de Cayambe, otra dimensión del comercio justo. Es más que eso, aquí estamos perdidos entre tanta planta. Ecuador es el tercer productor mundial de flores y exporta millones de ellas. Colombia y Kenia también producen estas flores justas. Un mercado tan amplio no podía dejar indiferente a Max Avelar. Vale, las rosas. Aquí están las rosas de Kenia. Ah, sí, las rosas de Ecuador están ahí. ¿No es paradójico importar flores a un país en el que hay tantos productores de flores? ¿Hay tantos productores de flores? La diferencia es que se trata de rosas procedentes del comercio justo. Nosotros apoyamos el comercio justo. Los pequeños productores reciben una prima que les permite desarrollarse, vivir decentemente y desarrollar una actividad en torno a su producción. Es el principio del comercio justo. Eso es lo que les hace diferentes de las otras rosas. Y si yo le digo, porque he estado allí, no en Kenia, sino en Ecuador, que en el caso de las flores no son pequeños productores? Son grandes productores. Es posible. ¿De verdad es algo para reír? Hoja Verde es un gran productor que está en el comercio justo desde 2002. El comercio justo representa el 25% de su producción, que exporta a Estados Unidos y a Europa, y llega hasta Rusia. Y aquí tenemos al director, en medio de una magnífica demostración de marketing. Vemos que el chocolate va muy bien con las flores. Ahorita esta caja está diseñada para el mercado americano porque va a ser vendida a través de courier, de FedEx. Entonces el cliente pide en la casa directamente por internet y en 4 o 5 días les llega las flores y el chocolate a su casa. Chocolate y flores certificadas Fairtrade. Aquí ya no son los pequeños productores los que tienen el sello de comercio justo, sino las grandes empresas. ¿Pero en qué lo basan? En un mayor respeto al derecho del trabajador ecuatoriano, salario, higiene, seguridad, y además en la concesión de una prima al Comité de Asalariados para el Desarrollo de Proyectos Colectivos. ¿Progreso social? Sí. Y mucho mejor si se aplica. Pero ¿no estará el comercio justo perdiendo su esencia? Nosotros pensamos que el comercio justo tiene que beneficiar a los pequeños productores. Existen muchos países en los que los pequeños productores mantienen una lucha histórica con la gran producción, con las grandes empresas, ya sea la oligarquía tradicional o las multinacionales que invierten en la agricultura. Nosotros pensamos que el papel del comercio justo es reforzar la capacidad de desarrollo de los pequeños productores y de sus organizaciones. Por cierto, no solo hay pequeños productores en los países del sur, también los tenemos en casa, en el norte. La gran distribución está aplastando a muchos de ellos que además se ven excluidos del sistema Max Avelar.
En cuanto a la flor ecuatoriana, por la que pagamos 1 o 2 euros en nuestros supermercados, antes de su envío solo cuesta unos céntimos. De modo que lo que estamos pagando sobre todo es el transporte y el embalaje. Nos da igual el medio ambiente. ¿Y nos hablan de desarrollo sostenible? ¿De qué hablamos en realidad? ¿De un comercio justo o de un comercio de lo justo? No es una pregunta descabellada. ¿Podemos contar con la gran distribución para desarrollar un comercio realmente justo? Volviendo a nuestras tabletas de chocolate y a nosotros, los consumidores, ¿qué tableta deberíamos elegir? ¿La de los gigantes que abaratan los precios y machacan a los pequeños productores, pero que democratizan lo justo? ¿La de los pioneros, que para ampliar su círculo tienen que aceptar las leyes de la gran distribución? ¿O la de los rebeldes que apuestan por un mundo mejor, pero terriblemente exclusivo? ¿Con cuál nos quedamos? No tenemos la respuesta, pero sí la necesidad de recordarles que de los 3.000 millones de pequeños campesinos que hay en el mundo, 100.000 mueren de hambre cada día víctimas de los mecanismos actuales del comercio de productos alimentarios.